12 de junio de 1944, 4:17 de la madrugada. 6 kilómetros al este de Carentan, Francia. Una espesa niebla marina se cernía sobre los setos y se asentaba en las depresiones poco profundas del frente. La lluvia de los últimos días había convertido el suelo en una espesa aguanieve que se adhería a las botas y al equipo. La luz de la mañana se extendía en finos velos grises sobre la red de trincheras alemanas que dominaban la cresta que se extendía frente a ellos. La 29ª División de Infantería había intentado atravesar esta línea durante 3 días consecutivos. Cada intento terminaba de la misma manera, el fuego de ametralladora atravesaba las rutas de avance y los proyectiles de mortero se estrellaban contra los huecos entre los setos. La cresta tenía solo 200 metros de largo, pero estaba protegida por búnkeres que cubrían todos los ángulos de aproximación. Los campos entre los setos se estrechaban en cráteres mortales que castigaban a cualquiera que intentara cruzarlos. Esta sección del terreno había adquirido una notoria reputación entre los soldados. La llamaban la línea de fuego porque cada avance parecía destinado a terminar en caos en cuestión de segundos. El soldado Elías Torne se agazapó en una ranura de tiro poco profunda, observando la cresta a través de la mira de su M1. Vio un tenue destello de metal en una abertura lejana. Esa abertura pertenecía a una MG-42, la ametralladora que había abatido a 7 hombres de su pelotón el día anterior. Se ajustó la correa del casco y se limpió el barro de la mejilla con el dorso del guante. Elías tenía poco más de 30 años, hombros anchos tras años de tala, y sus manos parecían talladas del mismo abeto que una vez había talado. Su uniforme olía a lana húmeda, ceniza de cigarrillo y resina, un olor que le perduraba a pesar de lavarse con frecuencia. El olor a resina era un recuerdo de la infancia. Su padre lo llevaba a los bosques del Pacífico noroeste después de las tormentas para recolectar resina de pinos heridos. Elías sabía cómo cortar la corteza sin matar al árbol. Sabía en qué estaciones la resina era más espesa y qué incendios olían más fuerte. El bosque había sido su aula. El pelotón había pasado la noche alternando entre trincheras y agujeros anegados. Los proyectiles de mortero rugían a varios cientos de metros de distancia. Los alemanes disparaban periódicamente bengalas que proyectaban una luz verde pálida sobre la cresta. Cada bengala proyectaba largas sombras de ramas secas y setos caídos. El sargento Vernon Ale caminaba por el frente, susurrando informes de situación. Llevaba un mapa con las esquinas empapadas y una brújula, que limpiaba con frecuencia en la manga. El rostro de Ale describía la historia de los últimos 3 días, ojos enrojecidos, dientes apretados cada pocos segundos, su uniforme cubierto de barro seco. Se agachó junto a Elías y apoyó el antebrazo en el borde de la trinchera. Han reforzado los refugios de nuevo, dijo Ale en voz baja. El mando quiere otro ataque al amanecer. Misma ruta. Misma hora. Elías no apartaba la vista de la cresta de la montaña. Nos acorralarán otra vez. El mando cree que la artillería los debilitará, respondió Ale. 2 baterías dispararán durante 30 minutos. La artillería no puede alcanzar sus trincheras inferiores, dijo Elías. Los ángulos son desfavorables. Los disparos van demasiado lejos. Ale exhaló lentamente. Lo sé. El pelotón había probado granadas de mano, torpedos Bangalore e incluso un equipo de lanzallamas. Nada logró penetrar la cobertura más profunda. Los búnkeres alemanes estaban revestidos con gruesas vigas de troncos de setos locales. Algunas entradas estaban reforzadas con tierra y piedras para desviar la metralla. Elías había visto granadas rebotar en las entradas inclinadas y rodar hacia el terreno abierto. El equipo de lanzallamas logró una ráfaga de fuego antes de que un pistolero eliminara al operador de un solo disparo. El sistema de trincheras tras la cresta se extendía en varios túneles conectados. El humo de la maleza en llamas o de las granadas escapaba en segundos por pozos invisibles. Nada persistió lo suficiente como para obligarlos a irse. El comandante de la compañía, el capitán Mallory, había perdido 18 hombres en 48 horas. Su rostro se endurecía con cada informe. Sabía que el alto mando esperaba que la cresta estuviera asegurada antes de la llegada de la siguiente unidad. Mallory había advertido que era inevitable que se produjeran más pérdidas. El mando respondió que, de todas formas, el frente debía avanzar. Elías había escuchado las transmisiones de radio. Podía percibir la tensión en la voz de Mallory, la frustración contenida de que la doctrina no se correspondía con la realidad sobre el terreno. Elías recogió una rama rota a su lado. La rama se había astillado en una línea vertical limpia. La resina brillaba en los fragmentos. Examinó el color, un ámbar intenso.
Le recordó las antorchas de resina que había hecho en Oregón. Su padre le había enseñado a mezclar resina con aserrín cuando las tormentas de invierno cortaban la electricidad de su cabaña. El aserrín espesaba la mezcla, ralentizando la combustión y produciendo un humo denso. La resina pura ardía con intensidad y brillo, pero demasiado rápido. Mezclada con el aserrín, se adhería a las superficies. Elías había usado una vez la mezcla para ahuyentar a un mapache de un cobertizo abandonado. El humo llenó el recinto y ahuyentó a los animales sin dañar el edificio. Hizo girar la rama en su mano. El aroma despertó recuerdos de aquellas noches en el bosque, la linterna en el viento que susurraba entre las copas de los pinos. Soltó la rama y miró hacia atrás, a la posición alemana. Ale notó su expresión. «Algo te preocupa». Elías tragó saliva con dificultad. La fragmentación no dañará estos refugios. El aire dentro está atrapado. Necesitan algo que arda lenta y ardientemente. Algo que llene el espacio. Ale lo miró fijamente. No tenemos bombas incendiarias. Tenemos resina de estos árboles, dijo Elías. La savia está espesa ahora mismo. Decenas de pinos resultaron dañados por los disparos con fuego real. La resina resuma por todas partes. Ale frunció el ceño. ¿Quieres quemarla? No los quemen, dijo Elías en voz baja. Hay que expulsarlos. El humo los priva de oxígeno. La resina arde más que la maleza. Si controlamos la mezcla, podemos llenar los refugios en segundos. El escepticismo de Ale disminuyó un poco. Elías no era propenso a las ideas precipitadas. Cuando hablaba, significaba que había pensado en cada aspecto. ¿Qué necesitas? Resina seca, serrín, cualquier cosa inflamable. Latas vacías. Podemos empacar la mezcla herméticamente. Ale negó con la cabeza. No tenemos tiempo para eso. Tenemos hasta el amanecer, respondió Elías. El avance fracasará de nuevo si lo intentamos por su camino. Ale se pasó la mano por la cara. Mallory nos hará pedazos porque incluso sugerimos el uso de munición no autorizada. Proponlo después de que hayamos demostrado que funciona, dijo Elías. Necesitamos una prueba. En el refugio abandonado cerca del sector D. Ale observó las vías. Los hombres permanecieron en silencio, escuchando el lejano zumbido de los motores y el suave crepitar de las bengalas. La niebla se espesó. El aire olía a tierra y pino. Finalmente, Ale asintió. Obtén tus documentos. Es solo una prueba. Elías caminaba por la hilera, recogiendo grupos de resina de árboles caídos. Raspó aserrín de una caja de municiones rota. Recogió latas vacías de raciones desechadas. Con la parte plana de su cuchillo, trituró la resina y la mezcló cuidadosamente, añadiendo aserrín hasta que la mezcla se volvió espesa y pegajosa. Llenó 3 latas con la mezcla y la selló con retazos de tela y arcilla. Cada lata pesaba considerablemente más que una granada estándar. A las 5 de la madrugada, Elías y Ale se acercaron al refugio abandonado. La estructura se encontraba 30 metros más allá de su línea exterior y se había derrumbado parcialmente debido a los bombardeos previos. Se agacharon junto a la entrada. Elías encendió un pequeño trozo de tela empapado en combustible. La llama se encendió al instante. Elías colocó la primera lata dentro y la retiró. La reacción fue inmediata. Una nube de humo blanco y gris se alzaba desde la entrada. Las llamas lamían las paredes interiores. El calor subió en una sola oleada y luego se mantuvo constante. El humo se espesó, transformándose en una nube sofocante que salía de las rejillas de ventilación. Los ojos de Ale se abrieron de par en par. Funciona. Elías no sonrió. Observó el patrón de humo, la velocidad de combustión, los residuos. Lo midió todo en segundos. Contó cuánto tiempo permaneció lleno el interior. Ale lo miró. Mallory va a odiar esto. Lo aprobará, dijo Elías. Porque no le queda otra opción. El capitán Mallory se encontraba en un foso de mando poco profundo, junto a una mesa de campo, revisando sus notas de campo a la tenue luz de una lámpara que parpadeaba cada vez que el generador fallaba. Tensó los músculos de la mandíbula al acercarse a Ale y Elías. El barro se le pegaba a las botas hasta los cordones, y su casco presentaba una abolladura reciente causada por una bala perdida. Su voz se mantuvo firme, pero los efectos de la falta de sueño flotaban en el aire. Ustedes dos se han salido de la línea, dijo Mallory. Explíquenlo. Ale colocó una de las latas llenas de resina sobre la mesa.
La lata aún mostraba marcas de quemaduras de la prueba. Realizamos una quema controlada en un refugio abandonado del sector D. La mirada de Mallory se endureció. Llevaron a cabo una demolición no autorizada. No hay demolición, dijo Ale. Es una prueba. Thorne ha desarrollado algo que podría superar la cresta. Mallory levantó una ceja inquisitivamente. Explícamelo. Elías se mantuvo erguido, con las manos entrelazadas a la espalda. Señor, las granadas estándar generan presión y metralla. Estos búnkeres absorben ambas. Los lanzallamas pueden alcanzar las entradas, pero los conductos de ventilación dispersan la mayor parte del humo. Nuestras cargas arden a temperaturas más altas, produciendo un humo denso que se adhiere a las superficies. Llena un espacio cerrado más rápido de lo que los conductos de ventilación pueden evacuarlo. La atención de Mallory se centró en la lata. ¿Qué clase de relleno es ese? Resina de pino y acerrín, dijo Elías. Concentrados. Mezclados para reducir la velocidad de combustión y así conservar el calor y el humo. Mallory golpeó la tapa una vez. ¿Tienes la prueba? Sí, dijo Ale. Hicimos una prueba. La estructura se llenó en segundos. Mallory se apartó de la mesa y miró a través de la niebla hacia la cresta. El fuego de las ametralladoras crepitaba a intervalos irregulares, y cada disparo resonaba entre los setos. ¿Cuántos puedes mostrar? 6 antes del amanecer, respondió Elías. Más hasta el mediodía. Mallory sopesó el riesgo. Ya había perdido demasiados hombres. Las tácticas habituales solo habían dado pérdidas. El mando esperaba movimiento. Otro fracaso significaba otro asalto frontal a plena luz del día, y a plena luz del día significaba más muertos. Mallory puso ambas manos sobre la mesa. 6 hombres listos. Atacaremos a las 6:30. Ale, informa al pelotón. Thorne, asegúrate de que esos explosivos no maten a mis hombres. No lo harán, dijo Elías con calma. El humo fuerza el movimiento, no el colapso. Mallory asintió una vez. Hazlo. Elías centró su atención en las cajas cerca del foso de mando. Trozos de resina brillaban tenuemente a la luz de la lámpara. Se sentó en un taburete de madera y comenzó a triturarlos. La mezcla reaccionó exactamente como se esperaba. La resina se fusionó con el serrín para formar una masa pesada, parecida al alquitrán. Elías llenó cada lata con precisión, presionando con el mango del cuchillo para evitar que quedara aire atrapado. Las bolsas de aire podían provocar una combustión desigual. Una combustión desigual significaba menos humo. Mientras trabajaba, Ale informó a los hombres. Se reunieron en semicírculo a su alrededor, con los cascos inclinados hacia adelante para protegerse de la llovizna. Sus rostros reflejaban dolor a la luz del amanecer. Muchos habían perdido amigos en la cresta. Permanecieron en silencio mientras Ale explicaba el plan. Mallory autorizó los ataques de Thorne, dijo Ale. Los estamos lanzando a las entradas de la primera fila de refugios. El humo los ahuyentará. Una vez afuera, serán aniquilados por los bomberos de apoyo. Un joven tirador preguntó, ¿es segura esta cosa? Ale respondió, es más seguro que chocar directamente con un MG-42. Otro soldado susurró, ya era hora de que intentáramos algo diferente. Elías continuó trabajando y escuchando los comentarios. Comprendía sus dudas. Si calculaba mal, la táctica fracasaría delante de todos. Peor aún, podría acarrearle pérdidas. Cerró herméticamente las tapas de las latas, revisó los detonadores una última vez y metió las cargas preparadas en un saco de arpillera. Alrededor de las 6 de la mañana, la niebla se espesó. La visibilidad se redujo a 20 metros. Esto les favoreció. Los observadores alemanes detectarían cualquier movimiento demasiado tarde para ajustar sus líneas de fuego. El pelotón formó una cuña y avanzó en silencio por el hueco entre los setos que conducía a la cresta. A cada paso, el suelo se les pegaba a las botas. Los pájaros alzaron el vuelo desde los árboles, mientras que en otros puntos del frente estallaban proyectiles. Elías marchaba con Ale en la primera fila. El saco de arpillera se apoyaba en la cadera de Elías. Cada paso le recordaba su peso. Respiraba lenta y uniformemente, concentrándose en la silueta de la cresta que se extendía frente a él. A las 6:14 de la mañana, Mallory avisó por radio a las unidades de artillería. 2 baterías abrieron fuego en oleadas escalonadas. Los proyectiles impactaron en la ladera superior de la cresta, haciendo temblar el suelo. Cayó una lluvia de tierra y corteza.
La artillería causó ruido y confusión, pero no penetró las trincheras inferiores. Todos lo sabían. El objetivo no era la destrucción, sino la distracción. «Muévete», susurró Ale. El pelotón cruzó el primer terreno abierto. El fuego de la ametralladora MG-42 se extendía por el suelo, pero la niebla dificultaba la precisión. Las balas silbaban a escasos centímetros de sus cascos. Elías sintió temblar el suelo al impactar los rebotes en las rocas cercanas. Llegaron al primer seto que los separaba de la cresta. La voz de Mallory resonó por los teléfonos. «Equipos Alfa y Bravo, aseguren sus salidas. Charlie avanza hacia el refugio A2». Ale indicó al equipo que avanzara. Elías se agachó, abrió el saco de arpillera y sacó la primera lata de resina. La sintió caliente en la mano. El paño de imprimación sobresalía ligeramente de la tapa. La entrada al refugio estaba a 10 metros, parcialmente camuflada por zarzas. La abertura descendía en pendiente. La luz de una linterna titilaba. Elías oyó el leve roce de botas sobre tablones de madera. Los alemanes estaban en alerta. Ale susurró: «Lanza a mi señal». 2 fusileros se posicionaron a ambos lados de la entrada, listos para aplastar al enemigo en cuanto apareciera. Otro soldado sostenía una granada de mano como reserva, aunque Elías dudaba que fuera necesaria. Ale hizo la cuenta regresiva con señales de mano. 3, 2, 1. Elías encendió el yesquero con una cerilla. La llama se encendió al instante. Con un arco preciso, perfeccionado durante años arrojando fardos de resina a pilas ardientes, arrojó la lata hacia la puerta. La lata resonó una vez contra las tablas del suelo y luego rodó aún más hacia abajo. Se oyó un estruendo sordo. Una densa y oscura nube de humo se extendió hacia el exterior. La mezcla de resina se encendió en un fuego cerrado. Las llamas se adhirieron a las paredes interiores y extendieron el calor en todas direcciones. Dentro, estallaron gritos. Voces alemanas resonaron por el pasillo. Se oyeron botas. Otro soldado gritó algo que Elías no pudo entender. El humo se espesó formando una pared gris que se elevaba desde la entrada como una pesada cortina. Ale gritó: «Posiciones». 3 soldados alemanes salieron del refugio tosiendo. Tenían los ojos hinchados. Uno llevaba un fusil, pero lo dejó caer al tropezar con una raíz. Los fusileros abrieron fuego y los mataron a los 3 en cuestión de segundos. Dentro del refugio, más botas resonaron sobre las tablas. Aparecieron 2 soldados más, uno jadeando, el otro desorientado. Ambos fueron eliminados en un breve tiroteo. Hubo silencio en la entrada. Ale miró a Elías. El siguiente jugador. El grupo se movió lateralmente por la cresta, usando el seto como refugio. El segundo refugio estaba parcialmente oculto tras una muralla de tierra reforzada con madera. Esta entrada tenía una abertura más estrecha. Elías revisó el ángulo. Un lanzamiento directo corría el riesgo de que la lata rebotara. Ajustó su posición de lanzamiento y se hizo a un lado. Esperó la señal de Ale. Ale señaló hacia adelante. Elías encendió la tela y lanzó la carga en un ángulo bajo. Esta impactó contra la pared, rebotó hacia adentro y explotó en una nube de humo. La reacción fue inmediata. El pánico cundió entre los alemanes. Uno de ellos gritó pidiendo aire. Una vez más, los soldados desorientados se encontraron en una línea de fuego que no podían ver claramente a través de la niebla. Este refugio también cayó en pocos segundos. Ale volvió a mirar a Elías. «Podríamos tomar esta cresta». Elías no dijo nada. Él consiguió la siguiente carga. La cresta se estrechaba en una curva irregular donde el tercer refugio era más bajo que los 2 primeros. Este refugio era crucial. Su ranura de tiro ofrecía una amplia vista del acceso sur, lo que le había costado a la compañía 11 hombres la mañana anterior. Los alemanes que se encontraban en el interior lo habían reforzado con 2 capas de madera y una puerta blindada adicional. Elías se detuvo y examinó el terreno. La entrada era más baja de lo esperado y estaba inclinada para desviar los proyectiles. El humo debía poder pasar por la curva interior, de lo contrario, los defensores podrían refugiarse tras la puerta blindada hasta que se disiparan los vapores. Ale se agachó junto a él. «Este resistirá». Elías asintió. «La lata tiene que caer detrás de la curva. ¿Puedes alcanzar este ángulo?» «Sí», dijo Elías. «Pero primero necesitamos fuego de cobertura. La entrada está demasiado expuesta».
Ale indicó a dos fusileros de la VAR que tomaran posiciones en los flancos. Avanzaron a paso de tortuga por una trinchera poco profunda y se atrincheraron tras troncos de árboles y piedras de cantera. Los fusileros tomaron posiciones. La niebla se disipó un poco, haciendo más visible el refugio, pero también revelando el terraplén. El fuego de fusilería alemán rugió desde el interior del sistema de trincheras. Una bala atravesó una rama sobre la cabeza de Elías. Ahora, susurró Ale. Los fusileros de la VAR abrieron fuego. La ráfaga continua golpeó la entrada, lanzando astillas de madera del armazón. Los alemanes respondieron al fuego, pero solo esporádicamente. Elías esperó a que el patrón de disparo se asentara. Estudió el ángulo de nuevo. Visualizó el retroceso, la rotación, el impacto. Tiró del detonador, observó cómo se encendía y avanzó 2 pasos rápidos. Lanzó la carga plana, cerca de la pared interior derecha. La lámina metálica rebotó una vez y luego se dobló hacia adentro, tal como estaba previsto. Un segundo después, una columna de humo salió de las rejillas de ventilación inferiores. El refugio reaccionó con violencia. Se oyeron gritos en alemán. Alguien arrancó la puerta blindada. Una densa columna de humo se elevó hacia el pasillo. La puerta se estrelló contra la pared. 3 soldados salieron a trompicones, uno disparando a ciegas. Los fusileros que los sostenían los derribaron rápidamente. Más los siguieron, medio arrastrándose, medio cayendo. Sus cascos resonaron al caer al suelo mojado. Apareció un último soldado, tosiendo con tanta fuerza que casi se desploma de rodillas. Ale pidió un alto al fuego. El hombre arrojó su arma y levantó ambas manos. Tenía la cara quemada por el calor. 2 hombres lo escoltaron de vuelta mientras Elías recogía las latas restantes. Estamos progresando, afirmó Ale. La cresta se abrió entonces en una meseta plana. La niebla se disipó, revelando trincheras que zigzagueaban por la cima como cicatrices en la tierra. Los movimientos alemanes se hicieron visibles a lo lejos. Las sombras se cernían tras los sacos terreros. Desde una esquina elevada, una ametralladora abrió fuego. Sus balas impactaron en el barro, cerca de las botas de Elías. La voz de Mallory resonó por las radios. Todos los equipos al frente. Tomen la primera línea antes de que se reagrupen. Torne, ataquen su búnker de comunicaciones. El búnker de enlace conectaba 3 corredores de trincheras. Mientras los defensores controlaran este punto, podían mover tropas a cualquier parte de la cresta. La entrada del búnker estaba reforzada con pizarra y placas de metal rescatadas de vehículos destruidos. Para colmo, la pendiente que conducía a él no ofrecía ninguna protección. Ale evaluó el lugar. Necesitamos humo. Tenemos humo, dijo Elías, agarrando el saco de arpillera. Pero no del tipo que esperan. Se movían en formación escalonada de cráter en cráter. Los proyectiles alemanes impactaban sobre sus cabezas. Un proyectil de mortero impactó 15 metros a su derecha, lanzando tierra en un amplio arco. Elías se protegió la cara con las gafas protectoras y luego revisó los depósitos. Ninguno estaba dañado. El humo de los refugios anteriores aún flotaba sobre la cresta, aumentando la confusión. Llegaron a una depresión poco profunda, a solo 20 metros del búnker de comunicaciones. La entrada estaba abierta, iluminada por una lámpara de aceite. Voces alemanas resonaban desde el interior. Elías reconoció el ritmo de las órdenes. Se preparaban para reposicionar a los equipos de ametralladoras. Ale susurró, el momento tiene que ser perfecto. Elías avanzó a rastras hasta llegar al borde de la depresión. Encendió la tela. La llama ardía con firmeza. El viento cambió de dirección y le arrojó volutas de humo de quemaduras anteriores a la cara. Esperó a que el fuego se calmara, luego se impulsó a medias para salir de la depresión y lanzó la carga en un amplio arco. La lata rebotó contra las piedras de pizarra y desapareció en el interior. Una enorme nube de humo se elevó hacia el búnker. Olas de calor inundaron el suelo. El búnker se llenó de humo al instante. Los soldados alemanes gritaron de pánico. Alguien derribó la lámpara de aceite, lo que provocó que las llamas se extendieran por el caos. La salida se convirtió en un cuello de botella mientras los hombres tosían y trataban de escapar. Varios se desplomaron en la puerta, bloqueando el paso a los demás. Ale dio la señal a los fusileros de la VAR. Abrieron fuego en la salida y despejaron el cuello de botella en segundos. Más soldados salieron a trompicones y cayeron víctimas de los fusileros en los flancos. En menos de un minuto, el búnker quedó en silencio.
Mallory llegó poco después con 2 mensajeros. Inspeccionó la escena. Oscuras columnas de humo se elevaban en el aire. La niebla se mezclaba con ellas, formando nubes bajas a ras de suelo. ¿Cuál es su estado civil?, preguntó Mallory. Neutralizado, respondió Ale. Mallory se volvió hacia Elías. Tus ataques han logrado más en 20 minutos que la artillería en 12 horas. Elías no dijo nada. Observó cómo salía humo de las rejillas de ventilación del techo del búnker. Contó el tiempo que duró. Observó la rapidez con la que la falta de oxígeno lo obligaba a moverse. Estas observaciones serían importantes para la siguiente fase. Una ráfaga de fusilería barrió la cresta desde el flanco norte. Refuerzos alemanes habían emergido de una segunda línea y lanzaron un contraataque. El pelotón corrió a refugiarse. Los proyectiles silbaban en el aire. Uno explotó cerca de un fusilero, hiriéndolo en el hombro. Ale lo arrastró tras un montículo de piedras. Mallory gritó por encima de los disparos: se están reagrupando. Quieren recuperar la cresta. Elías se arrodilló detrás de un tronco caído. Examinó el terreno. La segunda línea de defensa consistía en 3 búnkeres bajos. Estaban más cerca de la superficie y apenas fortificados. Las bombas de humo podrían destruirlos rápidamente. Sin embargo, su alcance era mayor. Apuntar sería más difícil bajo fuego enemigo. Ale se arrastró hasta Elías. ¿Puedes llegar a estos refugios? Sí, respondió Elías. Pero necesito fuego de cobertura para cada lanzamiento. Lo lograrán, dijo Ale. Indicó a 2 escuadrones que flanquearan a izquierda y derecha, formando líneas de fuego. Elías revisó las latas restantes. 2 más. Suficientes para interrumpir el contraataque si ambas caían correctamente. A sus órdenes, dijo Ale. Elías detuvo las ráfagas enemigas. La ametralladora 42 disparaba cada 5 segundos. Tras cada ráfaga, el artillero se detenía para recargar o cambiar de posición. Esta pausa creaba la oportunidad para disparar. La MG-42 abrió fuego. 5 segundos. 6. 7. Se detuvo. Elías encendió la primera tela y se levantó a medias de su refugio. Lanzó la lata describiendo un amplio arco sobre su cabeza. Giró 1 o 2 veces y luego cayó directamente en el primer refugio. Inmediatamente se levantó humo. Los soldados alemanes descendieron jadeantes. Los fusileros los interceptaron con fuego disciplinado. Elías sacó la última lata. La ametralladora 42 siguió disparando. Esperó. Las ráfagas impactaron contra la piedra a su lado, haciendo volar astillas. Giró la cabeza para evitar los escombros. El arma volvió a quedar en silencio. Elías encendió el último paño. La llama titiló con el viento y luego ardió con firmeza. Arrojó la lata a baja altura y la dejó rebotar por el suelo hasta el último refugio. Desapareció en el interior. Una última columna de humo se elevó en el aire. La resistencia en el norte comenzó a desmoronarse cuando soldados desorientados se encontraron atrapados en una línea de fuego de la que no podían escapar. Ale exhaló. La cresta nos pertenece. Mallory dio la orden por radio: línea Enver capturada. Mínimas pérdidas amigas. Posiciones enemigas despejadas. Elías se sentó en la tierra húmeda. El humo resinoso se deslizaba lentamente junto a su rostro. Lo observó ascender, disiparse y luego disolverse en el aire matutino. La cresta finalmente quedó en silencio al derrumbarse los últimos focos de resistencia. Volutas de humo se elevaban en velos parpadeantes sobre las trincheras, adheridas al suelo removido. Los fuegos dispersos en los refugios brillaban con un tenue tono ámbar, no por las llamas que se extendían hacia afuera, sino por la mezcla resinosa que aún ardía en las vigas de madera del interior. Un silencio inquietante reinaba en la meseta, un marcado contraste con el caos de media hora antes. El pelotón se reagrupó cerca de un conjunto de cráteres poco profundos, que ahora servían de refugio improvisado. Los hombres revisaron sus armas. Algunos vendaron heridas menores de metralla. Otros simplemente miraron al suelo, asimilando la conmoción de finalmente alcanzar la posición que se les había escapado durante días. Mallory se agachó junto a un mapa roto extendido sobre una caja, inspeccionando la zona recién asegurada. Ale permanecía a su lado, proporcionándole informes periódicos. Elías se mantuvo a distancia, arrodillado junto al saco de arpillera, que ahora solo contenía hollín y residuos. No quedaban latas. El humo aún se aferraba a sus guantes.
Un ligero aroma a resina de pino flotaba en el frío aire de la mañana. Mallory finalmente llamó a Elías. Torne. Elías se acercó y sus botas se hundieron en el barro blando. Mallory tocó el mapa. Sus ataques penetraron 3 puntos fuertes, invadieron 2 líneas de trincheras y despejaron un búnker en una intersección. Las pérdidas fueron menores que en cualquier otro ataque que esta división haya realizado en semanas. Elías asintió. La mezcla crea baja presión, pero una alta emisión de calor. Los refugios hechos de material orgánico arden rápidamente a estas temperaturas. Mallory lo examinó con atención. ¿Sabes que el mando preguntará cómo pudo pasar esto? Elías permaneció en silencio. Mallory continuó, querrán un método repetible. Algo que puedan aplicar en todos los ámbitos. Elías finalmente respondió, se puede replicar. Aquí se usa comúnmente resina de pinos dañados. La proporción de la mezcla debe ser exacta, de lo contrario, el humo será demasiado ligero. El aserrín debe permanecer seco. La fuente de ignición debe colocarse en la parte superior de la lata. Mallory señaló las columnas de humo que salían de los banquillos. Piensas como un ingeniero. Pienso como un leñador, dijo Elías. Mallory asintió brevemente. Descansa un poco. Nos vemos en 1 hora. Elías abandonó el centro de mando y caminó hasta el borde de la cresta. El terreno descendía en capas irregulares. Observó el valle a medida que la luz se intensificaba. La niebla se disipó lentamente. Los pájaros regresaron tímidamente a los árboles. Una ligera brisa traía el aroma a tierra húmeda, resina y pólvora. Ale se acercó y pasó por encima de un trozo de madera derrumbado que había formado parte de una plataforma de tiro alemana. Han hecho algo excepcional hoy. Elías negó con la cabeza. Cree humo. Ale se sentó en el tronco del árbol junto a él. Salvaste hombres. Eso es raro. Elías no respondió. Siguió mirando hacia el valle. Momentos después, un mensajero de la posición de Mallory se apresuró hacia ellos. Llevaba una estera de campaña y parecía sin aliento. Órdenes del batallón, dijo. Informes de reconocimiento indican que se están formando posiciones de repliegue enemigas al norte de la cresta. Quieren que estemos listos para atacar. De nuevo. Ale frunció el ceño. ¿Cuándo? Dentro de 2 horas, dijo el corredor. Quieren aprovechar la situación rápidamente antes de que el enemigo se atrinchere. Elías volvió a mirar las trincheras que acababa de limpiar. Aún salía humo de algunas entradas. En los búnkeres más profundos, la carga de resina ardía durante más tiempo. Observó la velocidad de descomposición y el cambio de color, de un gris denso a un blanco pálido. La mezcla se comportaba de forma uniforme. Ale le preguntó al corredor, ¿hay alguna información sobre sus trincheras de escape? Menos fortificadas, respondió el corredor. Pero tienen posiciones más profundas en el flanco izquierdo. El batallón quiere que las despejen cuanto antes. Elías lo pensó. Están cerca de grupos de pinos. El corredor parpadeó. Grupos de pinos. Ale sonrió. No te preocupes. Es su forma de preguntar si hay resina disponible. El corredor señaló el mapa aproximado. Hay zonas boscosas cerca del ala izquierda. Ale se volvió hacia Elías. ¿Quieres presentar más cargos? Sí, dijo Elías. Pero necesitamos tiempo para la colecta. Tenemos 90 minutos, respondió Ale. Vamos. Elías se puso de pie. Sentía las piernas pesadas por el ataque anterior, pero ignoró el cansancio. Caminó hacia la zona boscosa que se veía más allá del lado izquierdo de la cresta. 2 fusileros lo seguían, cargando bidones vacíos de raciones y pequeños sacos de lona. Se veían rastros de fuego de artillería en el límite del bosque. Varios pinos se habían partido. La resina resumaba de las profundas grietas de los troncos, formando gruesas vetas de color ámbar que se endurecían con el aire frío. Elías apoyó la palma de la mano sobre uno de los cortes. La resina se le pegaba a los guantes. La consistencia era perfecta. La raspó con cuidado con una pequeña cuchilla plana. Los fusileros recogieron los trozos de resina en sacos. En 20 minutos habían recolectado suficiente resina para 8 cargas. Elías revisó el aserrín. Había bastante de las cajas de equipo rotas cerca del foso de mando. Instruyó a los fusileros que regresaran con la resina. Poco después, analizó la densidad de la resina en una segunda hilera de árboles. Parte estaba demasiado líquida.
La descartó. Solo la resina, más oscura y de color ámbar, ardía con el calor necesario para sobrecargar el sistema de ventilación del refugio. Cuando Elías regresó a la cresta, Ale ya había preparado un pequeño espacio de trabajo junto a una caja de municiones alemana volcada. Elías se sentó y comenzó a triturar la resina de nuevo. La mezcló cuidadosamente con aserrín en tandas. Cada tanda se volvió espesa y pegajosa. La presionó en latas y la selló con trapos. 8 nuevas tandas estaban preparadas cuando Mallory regresó. Mallory se agachó y examinó la hilera de latas. Calidad consistente. Sí, dijo Elías. Mallory estudió su rostro por un momento. ¿Confías en esta mezcla? Confío en el material, respondió Elías. Mallory se puso de pie. Avanzamos en 40 minutos. Ale, forma 2 grupos para el flanco izquierdo. Thorne, quédate con ellos. Las trincheras de retirada deben caer antes de que reciban refuerzos. La compañía se reorganizó rápidamente. Los hombres reabastecieron municiones y agua. Los heridos fueron transportados en camillas hacia la retaguardia, mientras los médicos atendían a los soldados aún aptos para el combate. El viento cambió de nuevo. El humo de los ataques anteriores se desplazó hacia el norte, formando una cortina imprevista que oscureció parcialmente la meseta. Al ponerse en marcha el tren, el sol ya había salido por encima de los setos y proyectaba largas sombras sobre el barro. El fuego de mortero alemán crepitaba a lo lejos, pero no apuntaba a la cresta. Sus líneas aún se recuperaban del derrumbe anterior. El pelotón se acercaba a su nuevo objetivo. Las trincheras de retirada formaban una herradura poco profunda sobre una ladera cubierta de maleza y 2 camiones destrozados. Los ametralladores alemanes habían comenzado a cavar trincheras, pero sus posiciones aún estaban incompletas. Se apresuraban a terminar los preparativos cuando notaron movimiento. Ale gritó, pónganse a cubierto. Las balas silbaban sobre sus cabezas. Se levantaba polvo. El tren se deslizó tras un árbol caído. Elías volvió a contar los intervalos de disparo. La tripulación de la MG-42 seguía ajustando su posición, lo que hacía que sus ráfagas fueran erráticas. Estos disparos erráticos le dieron a Elías varias oportunidades para lanzar. Ale susurró, el mismo plan. Elías asintió. Sacó la primera lata del saco. Golpeó la mecha. La llama se encendió. Corrió 3 pasos fuera de su escondite y arrojó la lata hacia la trampa más cercana. Cayó limpiamente. Una nube de resina se elevó en el aire. El alemán que iba dentro salió, jadeando. Los fusileros que lo sostenían lo abatieron de inmediato. Se oyeron gritos alemanes del siguiente pozo. Elías agarró otra lata, la encendió y la lanzó por encima de su cabeza con un movimiento amplio y amplio. Voló alto, describiendo un arco, y aterrizó directamente en el segundo pozo. Se elevaba una columna de humo. Los artilleros abandonaron sus posiciones y se lanzaron al descubierto. Los fusileros los masacraron. Ale gritó, adelante. El pelotón avanzó hacia el centro de la línea en forma de herradura. Elías preparó otro ataque. El suelo se abría a una depresión más profunda. Los defensores habían erigido a toda prisa un techo improvisado con tablones de madera. El humo se acumularía fácilmente en el interior. Elías encendió la tela, la extendió por el suelo y la observó desaparecer bajo los tablones. La nube de calor y humo resultante arrancó los tablones. Se oyeron los gritos alemanes. Varios hombres salieron arrastrándose y se desplomaron a 2 pasos del borde de la trinchera. El tren aseguró la posición en cuestión de minutos. Ale se acercó a Elías. Tu mezcla gana batallas. Elías observó el humo que salía de las trincheras. Él conquista territorio, dijo. Los hombres ganan batallas. Ale asintió lentamente. Las trincheras de retirada estaban ahora bajo control estadounidense. Sus posiciones de tiro estaban silenciosas y llenas de humo gris que se elevaba en lentas volutas. La retirada enemiga había dejado atrás equipo disperso, cajas de munición volcadas, raciones quemadas y un reguero de cascos desechados. El pelotón avanzó metódicamente, asegurando cada depresión poco profunda y asegurándose de que ningún fusilero permaneciera oculto en rincones ciegos. El suelo olía a resina, tierra y pólvora rancia. Elías recorrió cada línea de trincheras, examinando las marcas de quemaduras y las corrientes de aire para comprender mejor cómo se comportaba la mezcla en los refugios de diferentes formas. Mallory y Ale conversaban cerca del centro de la posición capturada.
Un operador de radio se agachó junto a ellos, con el receptor pegado al oído. Breves crujidos de radio llenaron el aire. Cuando Mallory finalmente habló, su voz estaba impregnada de una tensión que inmediatamente llamó la atención. El batallón informa que las reservas enemigas se están atrincherando en la zona boscosa, dijo. Pretenden lanzar un contraataque desde el norte, utilizando los senderos forestales como cobertura. Ale frunció el ceño. ¿Infantería o unidades mecanizadas? Infantería, con apoyo de ametralladoras ligeras, respondió Mallory. Quieren recuperar la cresta antes de que nos atrincheremos. Elías estudió el mapa. La franja de bosque formaba un corredor natural que conducía de regreso a la cresta recién capturada. Si el enemigo establecía líneas de fuego controladas dentro de este bosque, el pelotón podría ser repelido antes de que llegaran los refuerzos. El mando esperaba que la compañía mantuviera su posición, pero el terreno favorecía a los defensores en la línea de árboles. Mallory volvió a tocar el mapa. Los interceptaremos antes de que lleguen al claro. Penetraremos en el bosque en los próximos 20 minutos. Ale respondió, la visibilidad será mala. El enemigo conoce estas rutas. Mallory miró a Elías. ¿Pueden tus protegidos vivir en un entorno forestal? Sí, dijo Elías. Pero su efecto es limitado en exteriores. La mezcla requiere espacios cerrados. Mallory asintió lentamente. Entendido. Úsalo solo donde el terreno moldee el humo. Elías aseguró las latas restantes. Quedaban 5. La resina resistió a pesar de los movimientos previos. Cerró cada tapa y revisó cada detonador. Los hombres a su alrededor volvieron a revisar sus armas. Las fundas de los cargadores se cerraron de golpe. Las granadas fueron redistribuidas. Las botas se hundieron en el barro al formar una formación escalonada. El tren se adentró en el bosque, trepando por hojas mojadas y ramas rotas. El dosel filtraba la luz del sol en estrechos rayos que se movían con el viento. El suelo olía a pino y tierra húmeda. Elías sintió el aroma familiar llenar sus pulmones. Le recordaba a los bosques de su infancia, pero el silencio allí era más áspero. Se adentraron más en la maleza hasta que se hizo más densa. Ale indicó que pararan. Se agachó y escuchó los débiles sonidos que se oían más adelante. El sonido de botas sobre tierra suelta confirmó el informe de reconocimiento, el enemigo se acercaba por el sendero central del bosque. Ale susurró, 2 equipos de fuego adelante. Elías inspeccionó la zona. El sendero se estrechaba entre 2 troncos caídos. Apenas había viento en esa zona. El humo persistía unos segundos, suficiente para crear confusión y obligar a actuar. Elías susurró, puedo eliminar la defensa contraria. Ale asintió. Exactamente según tu horario. El grupo se dispersó tras un escondite. Elías se preparó para atacar. Encendió la tela. La pequeña llama se reflejó en sus ojos. Avanzó entre los arbustos, levantó el brazo y arrojó la lata al camino. Se deslizó por el suelo, chocó contra una raíz y rodó hasta los pies del enemigo. Los gritos estallaron de inmediato. La resina se incendió, liberando una densa nube de humo. En cuestión de segundos, el camino quedó envuelto en niebla. Los soldados alemanes tosieron violentamente y retrocedieron tambaleándose. La reducida visibilidad dificultó sus líneas de fuego. Los fusileros del pelotón de Elías abrieron fuego mientras el enemigo intentaba retirarse entre el humo. Un soldado alemán cayó entre los arbustos. Otro se desplomó junto a un tronco caído. Otros 2 intentaron cruzar el estrecho paso, pero fueron interceptados rápidamente. Ale susurró bruscamente, adelante. El pelotón se abrió paso a través del sendero humeante. Elías vigilaba la dirección del viento en el claro. El siguiente grupo de árboles se estrechaba aún más, formando un embudo natural. El enemigo probablemente posicionaría allí a su segundo equipo de fuego. Mallory se acercó por detrás. Se posicionarán para bloquear el paso en la próxima curva. Prepárense para una ametralladora. Elías observó la curva. Las sombras se movían. Ocasionales destellos metálicos delataban la presencia de un arma. El embudo formaba un carril cerrado donde se acumularía el humo. Elías preparó otra carga. Se arrodilló, apartó la tierra suelta para comprobar la dirección del viento y luego encendió el yesquero. Ale susurró, listo. Elías lanzó la lata en un arco cerrado. Golpeó una piedra cubierta de musgo y cayó rodando por el estrecho pasillo. Siguió una ráfaga de calor, seguida de una densa humareda que se extendió por el suelo.
Los ametralladores gritaron de pánico. Uno intentó disparar a ciegas, pero las balas se estrellaron contra el follaje. Los fusileros que flanqueaban el camino a ambos lados disparaban con precisión milimétrica. El equipo de ametralladoras se desplomó en instantes. Más soldados enemigos aparecieron tras ellos, desorientados por el humo y los disparos. Ellos también cayeron rápidamente. Mallory hizo una señal para avanzar. Despeje la siguiente sección. El tren se adentraba más. El bosque se abría a un pequeño claro donde se alzaban 3 refugios interconectados, ocultos bajo la densa maleza. Eran refugios de nueva construcción. Sus techos eran de madera y matorrales, y las entradas eran estrechos túneles reforzados con tierra. Elías se dio cuenta de inmediato de que estas estructuras podían contener el humo con mucha más eficacia que los senderos abiertos. Ale se acercó a Elías. ¿Podrás reunirte con los 3? Sí, dijo Elías. Pero tenemos que coordinar los lanzamientos. Hay que bloquear todos los caminos antes de que puedan escapar. Mallory señaló hacia el claro. Nos dividiremos en 3 equipos. Cada equipo lanzará un tiro. Avanzaremos en cuanto el humo nos obligue a movernos. Elías distribuyó las 3 últimas cargas explosivas entre él y 2 voluntarios. Se reservó el refugio más complejo. El ángulo de entrada era estrecho. La carga metálica debía penetrar profundamente para ser efectiva. Se colocó detrás de un tronco caído. Ale levantó la mano. Listo, susurró Ale. Elías encendió su tela al mismo tiempo que los demás. 3 llamas titilaron en el claro. Ale bajó la mano. Ellos tiraron. Las 3 latas aterrizaron en sus respectivas entradas. 3 columnas de humo se elevaron simultáneamente. Los refugios se llenaron de una densa nube gris. En cuestión de segundos, los soldados enemigos salieron corriendo, cegados y tosiendo. Los fusileros abrieron fuego en ráfagas controladas. Algunos alemanes intentaron trepar por los techos de los refugios, pero se desplomaron por falta de oxígeno antes de alcanzar la cobertura total. Menos de un minuto después, el claro quedó en silencio. El humo flotaba en el aire como un velo persistente. El pelotón avanzó con cautela, revisando cada refugio. Todos estaban vacíos. Mallory se quedó en medio del claro. Miró a Elías y a los voluntarios que habían lanzado los explosivos. Estamos defendiendo el bosque. Su contraataque ha fracasado. Elías se limpió el humo de los guantes. No intentarán otro ataque aquí. Mallory asintió. Su trabajo ha redefinido esta batalla. El batallón exigirá la documentación completa. Elías miró fijamente el humo que se disipaba. Documenta el terreno. No a mí. Ale se acercó a él. Este era tu territorio hoy. Elías no respondió. Se reunieron en la línea de árboles. El camino de regreso a la cresta mostraba las huellas de las batallas anteriores. Un humo resinoso se elevaba en finas volutas y se disolvía con la luz del sol que se filtraba entre las ramas. El silencio se extendió por el bosque. El contraataque había fracasado. Pero Elías sabía que la historia aún no había terminado. El sol ascendía por la cresta mientras la compañía establecía nuevas posiciones defensivas. Los ingenieros llegaron con palas, sacos terreros y rollos de alambre de púas. Los médicos recorrían las líneas, examinando a los heridos, marcando a quienes necesitaban evacuación y estabilizando a quienes estaban en condiciones de combatir. Mucho después de que se consumiera la última carga explosiva, el tenue olor a resina flotaba en el aire. Senderos grises serpenteaban entre los árboles como monumentos al trabajo de la mañana. Elías se sentó sobre una caja de municiones volcada cerca del centro de la colina. Se limpió los restos de resina de los guantes y raspó la resina endurecida que se había adherido a la tela. Le dolían las manos de moler y compactar la mezcla repetidamente, pero no mostraba signos de fatiga. Observó a los hombres trabajar, vio cómo el humo se disipaba tras el límite del bosque y respiró hondo. Ale se acercó con 2 tazas de agua. Deberías beber, dijo Ale. Elías tomó un sorbo. Investigarán lo que pasó hoy. Deberían, respondió Ale. Lo que construiste lo cambió todo. Convertiste los refugios en trampas. Elías dejó la taza. Mi padre decía que la resina recuerda el calor. Se adhiere a lo que toca. Ale lo miró. Y hoy estaba aferrado a toda una cresta montañosa. Mallory se acercó por detrás. Llevaba un portapapeles lleno de informes. Su casco aún tenía restos de ceniza. Se sentó en una roca junto a ellos.
El batallón quiere conocer cada detalle, dijo Mallory. Proporciones de mezcla, tiempo de combustión, métodos de ignición. Quieren poder reproducir sus cargas para todo el sector. Elías miró el portapapeles. Si lo usan mal, se harán daño. Mallory asintió. Entonces, escríbelo con claridad. Seguirán tus notas. Elías exhaló lentamente. Eso lo aprendí en el bosque. No en manuales. Mallory respondió, a la guerra no le importa de dónde vengan las soluciones. Lo principal es que funcionen. Por un momento, los tres hombres permanecieron en silencio. El viento arrastraba finas volutas de humo por el suelo, dispersándolas en formas irregulares. A lo lejos, el fuego de artillería retumbaba desde otra sección del frente. El sonido resonó como un trueno lejano en la cresta. Ale rompió el silencio. ¿Sabes lo que esto significará? Tus protegidos han salvado a docenas de hombres. Elías inspeccionó los refugios previamente despejados. Había marcas de quemaduras en las entradas. Manchas de humo marcaban las aberturas de ventilación. Rifles rotos y cascos desplomados yacían esparcidos por el suelo. He visto morir a demasiada gente, dijo Elías en voz baja. Si esta mezcla mantiene con vida a una sola persona más, será suficiente. Mallory se levantó. Informarás a los oficiales del batallón al anochecer. Trae tus notas. Trae el equipo que usaste. Quieren ver una demostración completa mañana. Elías asintió. Me prepararé. Ale le puso la mano en el hombro. Te has ganado el descanso. Elías miró hacia la franja de bosque que descendía por la cresta. El humo aún flotaba cerca del suelo, pero se desvanecía con cada minuto que pasaba. La paz se encuentra cuando la tierra está en calma. La tarde cayó en una quietud inusual. La cresta ya no traía el eco de los disparos ni el silbido de las granadas. Solo el tenue aroma a resina de pino flotaba en el aire. Permanecía allí como una firma, marcando el lugar donde el conocimiento de un leñador se había convertido en un arma que salvaba vidas y cambiaba el curso de la batalla.